21 dice, con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De servidumbre y de corrupción. ¿Qué más dice? La serpiente el polvo será su alimento. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esta es la idea de que así será en el día del Señor, cuando el Señor venga y renueve, restaure todas las cosas, como le decían los apóstoles al Señor Jesús. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo restaurarás todas las cosas? ¿Cuándo restaurarás a Israel? Y el Señor les contestó y les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones que están en la sola potestad de mi Padre. No os toca a vosotros saber el día, el momento, la hora, pero un día lo hará. También Isaías 11:6 dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá, un niño los pastoreará. Imagínate, tú tienes un gato, ¿sí? Un gatito, o un perrito, un chihuahua. Pero en aquel día dice que va a estar el becerro. Y va a estar el leoncillo, un cachorrito de león. Y van a estar jugando los tres juntitos. Imagínate, ¿a quién no le gustaría un cachorrito de un león? ¿No te gustaría a ti uno? Hasta lo agarrarías de almohada con toda la melena que tiene, ¿no? Pero hoy en día te le cuestas y no quedas nada. Te come hasta las uñas. Pero en aquel día mire lo que va a haber de cambio. Nomás es una idea de lo que va a ser la transformación de esta vida que vivimos, de tanta corrupción que hasta la tierra está sufriendo esa corrupción. Dice que la misma creación, la tierra, gime con dolores de angustia, esperando el día de su redención, el día que sea redimida. Redimida quiere decir que está llena de maldad, llena de pecado, llena de violencia, llena de demonios, los demonios, y que un día será completamente limpiada. La misma tierra gime, porque está sujeta a ese castigo que vino por causa del pecado de la humanidad. ¿Cierto? ¿Cuánta sangre del humano no ha caído sobre la tierra? Y la tierra que no era antes así, que era una tierra pura, limpia, santa, hoy experimenta tanta violencia, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué nos da la idea aquí? Que un día, cuando venga el día del Señor, será transformado todo esto. Imagínense, ¿quién no va a querer vivir en ese lugar así? Un lugar tan limpio, puro, santo. Muy bien. Y así, hermanos, toda la creación, tanto las criaturas como también la humanidad, cayó en un deterioro, en una forma inhumana y un estado de esclavitud o servidumbre. Desde el hombre hasta la bestia, desde el hombre hasta el animal, perdió su naturaleza que Dios le había dado pura y limpia. Mire lo que nos dice Gálatas 5:1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué nos está hablando la Escritura? Que cuando nosotros, hermanos, nacimos de nuevo, Dios nos dio su espíritu, nos hizo nacer de nuevo, nos libertó de la esclavitud, del engaño, del poderío de Satanás, del gobierno de este mundo, de la corrupción, quiero decir, de la corriente de este mundo, que íbamos tras ella, íbamos tras el mundo, tras el pecado, tras todo lo que es corrupción del mundo. Éramos esclavos de este mundo, pero cuando el Señor nos adoptó, nos limpió, nos dio una salvación, la Escritura dice claramente que Cristo murió para eso, para darnos una libertad, y nos hizo libres de todo engaño que Satanás nos tenía atados. ¿Cierto, hermanos?
Y ahora nos enseña que debemos permanecer libres. Hay quienes son libres, como dije en un comienzo, para ir a pecar y tienen la libertad. Gozan de ese privilegio, se esfuerzan por hacerlo, por ganárselo. Pero igual los hijos de Dios también están en una libertad, que aunque no estamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva y con los animales ya transformados y todo el ambiente terrenal a una vida limpia y pura, sin embargo los hijos de Dios ya practicamos la libertad como hijos de Dios, como la libertad de adoración, por ejemplo. La libertad de adoración a Dios, la libertad de obediencia a Dios, la libertad de sumisión a Dios. Por ejemplo, cuando estábamos esclavos, no podíamos adorar a Dios. No podíamos obedecer a Dios. No podíamos sujetarnos a Dios, como dice la Escritura. Porque aunque quieren, dice, no pueden. ¿Por qué? Porque hay una cadena de esclavitud que no nos dejaba libres para poder servir a Dios, para poder de todo corazón obedecer al Señor. Pero ahora como hijos de Dios tenemos esa libertad. ¿Acaso usted no la experimenta, no la vive diariamente? ¿Cómo usted se enfoca en su mente, en su corazón, en sus manos, su obra, sus manos que representan sus obras, el hacer el bien cada día, el apartarse del mal y practicar lo bueno? ¿Acaso usted no lo vive y no lo experimenta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor. Nos llamó a libertad y no más a esclavitud. Cuando estábamos sin Cristo y sin Dios, éramos por naturaleza hijos desobedientes, hijos de deshonra, vasos viles, y lo que más practicábamos durante el día, ya sea en obras o en nuestra mente, era el mal, era el pecado, ¿cierto? No se diga los fines de semana cuando teníamos ciertos gustos o vicios, ya era una rutina de que con esa libertad nos preparábamos para ir y hacer el mal, ¿cierto? Pues lo mismo ahora como hijos de Dios, cada vez que nos levantamos, ponemos en nuestro corazón el poner en práctica esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí por eso la Escritura habla que los hijos de Dios son sellados, tienen un sello, porque el sello de Dios, ¿cuál sería? A ver, si el sello del anticristo, el 666, es el pecado, es la maldad, es la corrupción, es la malicia. Esa es la verdadera marca, ese es el verdadero sello del anticristo. Por eso dice Apocalipsis que todos los que fueron sellados por la bestia, por el anticristo, no podrán heredar la vida eterna. Ahora, ¿cuál sería el sello de Dios entonces? A ver, el bien, la santificación, la santidad, el amor, la justicia, la benignidad, lo puro, pensamientos puros, pensamientos limpios, pensamientos de bien, pensamientos de compasión, de ayuda, en fin, todo lo que sea bueno, todo lo que sea digno de alabanza, todo lo que sea bueno de pensar, eso es de Dios. Todo aquello que no hace mal al prójimo, todo aquello que no quebranta la ley de Dios, todo esto como hijos de Dios tenemos la libertad de Dios, porque Dios nos ha dado la libertad. Ya Satanás, aunque existe y aunque se oponga, realmente no nos puede detener porque ya no somos esclavos de él. El que es esclavo de alguien o de algo está sometido a servirle. Y lo hicimos en su tiempo cuando estábamos atados y esclavizados, pero hoy ya no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos del temor, de la duda, de la falta de fe, de la falta de confianza en Dios. Así es que cada día, diariamente, en todo momento podemos practicar la libertad de los hijos de Dios. Así como el mundo practica con libertad el pecado, la maldad, y no hay nada ni nadie que los detenga, ¿cierto?
Así es que nosotros podemos disfrutar de esa libertad que Dios nos ha dado. En 2 de Pedro 2:19 les leo, dice: les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Esto habla de predicadores, habla de aquellos falsos cristos, que su predicación, su mensaje es que le prometen libertad a la gente. Le prometen que van a ser bendecidos, que van a ser prosperados y que van a estar muy bien. Cuando dice la Escritura que ellos mismos son esclavos de la corrupción que se vive hoy en día, ¿no? Eso en las iglesias de prosperidad, y que da un voto y que da una promesa y que hace un pacto, pero ellos le prometen que Dios los va a bendecir muchísimo, en todo sentido, pero que eso es falso, hermanos, porque ellos lo prometen, pero mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Imagínense cómo pueden prometer algo que no tienen en realidad. ¿Por qué? Pues uno es esclavo de aquello de lo que le ha vencido, y sin duda a quienes predican este tipo de mensajes de prosperidad y de dinero y todas estas cosas de comodidad en esta vida, digo, transgiversando el mensaje, no estoy diciendo que es pecado ni el dinero es del diablo. Estoy diciendo de que cuando se utiliza el evangelio para traer beneficio personal, es porque hay amor al dinero. Y estas personas son esclavos de la corrupción y el amor al dinero les ha vencido. Y están prometiendo, dice, libertad a quienes le escuchan, pero sin duda, hermanos, no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque el mensaje que les está dando es un mensaje hacia el error, hacia el amor al dinero, hacia lo terrenal, de lo cual, hermanos, la esperanza nuestra no tiene que ver en nada con el amor al dinero, y la libertad que el Señor nos ha dado no es la abundancia de cosas, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es eso, es tener una naturaleza en Dios, algo original de Dios en nosotros, que podamos sentirnos en paz, con gozo, con salud, y salud quiere decir salvación. Que experimentamos el amor de Dios, experimentamos la justicia de Dios. Esto es estar viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo contrario, no vivir en la libertad, se experimenta corrupción, se vive en corrupción, se hace corrupción, se hace injusticia, se hace agravios a los demás. Y no estoy diciendo que ya estamos exentos de sufrir y de dolor y de pasar también, hermano, en la vida cosas de injusticia. Al contrario, nos damos cuenta que estamos en un mundo corrupto, y por eso vemos en los países, naciones y en los gobiernos mundialmente que hay mucha corrupción. Pero ¿qué podemos hacer? No estamos todavía en lo que Dios ha prometido que será un día. Hoy todavía estamos aquí en esta tierra donde todo lo que está corrompido un día va a ser transformado, pero que mientras tenemos que soportar, mientras vivamos aquí en este cuerpo. Muy bien. Así es que llegamos a ser libres y esclavos al mismo tiempo de alguien. Como dije hace un momento, somos esclavos o libres, por ejemplo, de Cristo. Somos libres para servirle sin que las cadenas nos detengan, las cadenas del pecado. Hoy somos libres de vivir para el Señor. ¿Cierto, hermanos? Sí. Ya no hay nada que nos impida, porque tenemos la libertad. Ya el mundo no nos fascina. Ya las cosas de este mundo no nos fascinan. Y no nos ha ganado el mundo ya. Es más, en Apocalipsis dice que nosotros hemos vencido al mundo. Los hijos de Dios hemos vencido al mundo por medio de la sangre de Jesús y por el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es que nuestro amor es mayor hacia Dios que hacia las cosas de este mundo. Que aborrecimos
dice la Escritura ahí, hasta nuestra propia vida. Aborrecimos nuestras vidas hasta la muerte. O sea que no nos conformamos con cosas de este mundo que nos puedan atraer más que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Él vale para nosotros. No estoy diciendo que es malo que tengamos algo, hermano, no. Pero estoy diciendo que nuestro corazón ya no va tras aquella tendencia pecaminosa, ni por las modas de este mundo, ni por la atracción que el mundo tiene, porque el mundo es atractivo, el pecado es muy atractivo para el pecador. Incluso para el creyente puede ser algo atractivo, pero cuando hemos recibido la libertad en Cristo, ya esas cosas son menos valiosas para nosotros. Y podemos hacerlas a un lado para que no nos estorben para servir al Señor. Amén. Y por ejemplo, los que son libres para vivir para el pecado, igual son esclavos del pecado. El apóstol Pablo decía que nosotros venimos a ser esclavos de Cristo por amor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque leímos en 2 de Pedro que aquel por quien es vencido es esclavo de Él. Y a nosotros el Señor Jesús nos ha vencido. ¿Cierto? Nos ha quebrantado, nos ha humillado, en el buen sentido. ¿Cierto? Hemos caído a sus pies postrados y nos ha, hermanos, vencido, pero nos ha vencido por amor. No nos venció por su fuerza, no nos venció por su ira, no nos venció porque nosotros seamos débiles. Nos venció porque nos compró con su sangre y nos redimió, y por eso Él ahora es nuestro amo y nosotros somos como sus siervos y como sus esclavos de Él. Pero mire qué diferencia. Una cosa es ser esclavo de Cristo, pero es esclavo del bien, esclavo por amor, esclavo porque hay mucha recompensa y beneficio de ser esclavo de Él. Por otro lado, el Señor Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. O bien somos esclavos de uno o esclavos de otro. No se puede servir a dos amos al mismo tiempo. La diferencia es que al pecado, hermano, al mundo, a Satanás, se le es esclavo, hermanos, por la degradación del ser humano. Se le es esclavo por ignorancia, por ataduras, por cadenas que tiene el hombre caído de la gracia de Dios. Es esclavo involuntariamente muchas veces. ¿Acaso no miramos eso, hermano, cómo el hombre sufre bajo la influencia del alcohol, la droga y todo tipo de pecado? ¿Verdad que sí nos damos cuenta? Y verdad que aunque muchas veces ellos, de alguna manera, ¿verdad? Se sientan bien, vamos a decirlo, hasta cierto punto disfruten la vida pecaminosa que llevan. A la larga, hermanos, nos damos cuenta que nadie desea vivir bajo el efecto del alcohol. A la larga nos damos cuenta de que nadie desea vivir toda su vida robando, toda su vida mintiendo, toda su vida adulterando, toda su vida blasfemando contra Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque no lo hacen completamente de su voluntad. Porque el hombre caído, todo hombre que ha nacido después de Adán ya viene con una tendencia pecaminosa que aunque no quiera muchas veces, cuando se da cuenta ya está dentro de ese sistema, ya está dentro de ese mundo. Y casi podría decirse, hermano, que es por imposición, que el hombre está encadenado al pecado, al mundo, a servir a Satanás, esclavo del mal. Casi se podría decir que por imposición, o por herencia, o por genes, ¿cómo podríamos decirlo?
Pero más bien, hermanos, es por la consecuencia del pecado en que el hombre está como en castigo por la desobediencia. ¿Cierto, hermanos? Así es que vivir en pecado, hermanos, vivir de esclavo de Satanás no es una garantía de beneficio, sino al contrario, es una consecuencia y un castigo muy grande, no solamente en esta tierra, sino después de esta vida. Espera un castigo horrible, horrendo, por causa de haber sido esclavo de este mundo del pecado y vivir esclavizado con esa libertad todo el tiempo sin antes arrepentirse, buscar a Dios y buscar el perdón por sus pecados. Es terrible, hermanos, vivir de ese lado de la esclavitud hacia el pecado. Es muy duro, hermano. Es para sentir compasión del pobre que está así, hermano. Porque están ciegos, porque están mancos, porque están, hermanos, heridos, están tirados como humanos, están heridos. Es como un soldado que ya está moribundo en la guerra. Y acuérdense que de ahí nos sacó el Señor, moribundos. Ahora tenemos vida, vida eterna, vida en libertad de los hijos de Dios. Hoy nos gozamos que el Señor nos ha quitado los vicios, nos ha quitado, hermano, la carga en la conciencia por los pecados que cada día cometíamos, y hoy descansamos en el Señor, porque ha sido, hermanos, un descanso, una salud, el haber sido liberados de la consecuencia y la culpa que teníamos de pecado. ¿Cierto, hermanos? Hasta nos ha dado salud físicamente. Después de haber abandonado esa vida pasada, ¿cuántos no disfrutan, hermanos, de un descanso? De un descanso. Eso vivíamos, por eso el Señor cuando nos llamó, nos dio paz, nos dio descanso. Amén. Miren lo que dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si el Señor Jesús nos hace libres, realmente seremos libres. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud en que el hombre vive y solamente el Señor Jesús es el que puede darle esa libertad. Y ahí así podemos aplicar este versículo de Eclesiastés 9:10. Después de que ya somos libres, mire, quiero que vea este versículo de Eclesiastés 9:10. Es muy importante, hermanos, reconocer en la libertad que estamos, para que sepamos que lo que debemos hacer, lo tengamos que hacer con todo el esfuerzo, con toda la buena actitud y con todo el gozo que tengamos en nuestro corazón para hacer aquello. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Si es ahí Eclesiastés 9:10, ¿verdad? Todo lo que tu mano halle para hacer. Que dice, hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el Seol o sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Yo quiero que usted despierte hoy sus sentidos, hermanos, espirituales. Que abra sus ojos. Mire lo que nos dice el Señor. Todo lo que te venga a la mano, todo lo que te venga a tu vida, como hijo de Dios, ¿qué te viene a tu vida para que tú lo hagas con todas las fuerzas, con todo el ímpetu, con toda la alegría y la disposición que hay en tu ser? Se recuerda que una vez el Señor mandó a este hombre, a este profeta, ¿cómo se llamó? La cosa es que David estaba planeando hacerle casa al Señor. Profeta Natán, ¿no? ¿Será, no? Natán. Muy bien, gracias. Y
Y David le cuenta lo que quería hacer. Y el profeta le dice, haz todo lo que viniera a tu corazón. Como pensando, diciendo, lo que viene de Dios, hermano, hay que hacerlo. Con todas las fuerzas. Pero luego el Señor le dijo a David que él no iba a hacer el templo porque él había derramado mucha sangre. Él era un guerrero. Pero sin embargo, David no se quedó con las manos cruzadas. Usted se da cuenta, David, aunque no se le dio el privilegio de hacer el templo, hizo casi todo, hermano. Cuando viene Salomón, recibe todo así. Porque David todo ya lo había preparado. Oro, madera, trabajadores, en multitud había almacenado. Porque lo hizo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda una actitud, hermanos, de alegría y privilegio. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos aprovechar bien el tiempo mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Qué va a hacer usted como cristiano después que muera? ¿Qué va a hacer en la sepultura? No estoy hablando que después que resucite y esté con el Señor. Estoy hablando, hermanos, que nuestro tiempo de aprovecharlo es hoy en día. ¿Sabe qué le ha dado el Señor para que usted lo haga con todo su ímpetu? Todo lo que le viene a la mano. ¿Qué le viene a la mano como esposa? ¿Qué le viene a la mano como madre? ¿Qué le viene a la mano como hijo, como hija? Ser una buena esposa, ser un buen esposo, ser lo mejor posible. Como hijo, ser un mejor hijo, el mejor hijo que pueda serlo. Hazlo con todo tu ímpetu, con todas tus fuerzas, para adorar a Dios. Adorarlo con todas las fuerzas, con todo el ímpetu, con todo lo más dedicado posible que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un corto tiempo el que vivimos aquí, como para no aprovecharlo, como para no vivirlo, porque estamos en esa libertad de los hijos de Dios. Miren, hermanos, nadie va a subir al cielo sin enseñarse aquí a alabar a Dios. Y de la forma que tenemos que prepararnos es aquí en este mundo. No nos vamos a ir a arrepentir allá en el cielo a pedirle perdón a Dios. Es aquí en este mundo. Y lo tenemos que hacer bien y con todo el corazón. Sé que le vamos a ir a alabar al Señor allá, pero desde aquí tenemos que alabarle con todo el corazón. No va a ser allá cuando estemos entre los ángeles y querubines y en medio de la presencia del Señor. Sí, aquí sí le alabo. Aquí sí voy a tener buena voz para cantarle. Aquí sí voy a poder levantar mis manos. Aquí sí voy a poder derramar mi alma ante el Señor. No, hermano, eso es un pensamiento muy pequeño para alguien que se llame cristiano, como si no disfrutara o no viviera en la libertad de los hijos de Dios. No estoy hablando de que hay que perder el control y empezar ahí a balbucear o a rodar en la iglesia. No, estoy hablando, hermano, de una vida dedicada al Señor. Una vida de consagración, una vida de, por ejemplo, como hijo de Dios. A ver, ¿qué debe de hacer con todo ímpetu como hijo de Dios? A ver, bueno, orar, el ayunar, el leer la escritura. Pasar de un estado mediocre a una vida en abundancia, a una vida de plena libertad, para poder, hermanos, disfrutar de esa libertad de los hijos de Dios, que nada nos estorba para poder vivirla, absolutamente nada. Yo sé que a usted ya no le pasa lo que mucha gente experimenta cuando recién se ha convertido y dice, hermano, yo no sé qué me pasa, pero al momento de leer la Biblia, pum, dice, se me cae la cabeza y se me cierran los ojos. Pero voy y prendo la tele y se me ponen así los ojos bien bonitos. Y yo tengo un montón de sueño y leo la Biblia un capítulo, jamás lo que puedo aguantar. Y
viene el diablo y se me sienta aquí en los ojos. O sea, tienen siempre como una idea para todo, ¿no? Yo no sé si no han experimentado la libertad gloriosa en los hijos de Dios, si viven en una falsedad, viven en una religiosidad, o será que no se dan cuenta que son libres y están ahí encadenados sin que nadie los esté deteniendo, por la costumbre, por la idea de que fueron esclavos un día y no se han dado cuenta de que ya están sueltos para poder ir con libertad y presentarse delante de Dios y adorar y orar y exaltar al Señor en todo tiempo. Hay quienes lo adoran cuando vienen a la iglesia, se sienten libres cuando están en la iglesia, o leen la Biblia cuando está el estudio y no pasa más que eso. ¿Se recuerda de esa historia del elefante que estaba amarrado con la cadena desde pequeñito? ¿Sí se recuerda? Y se educó a estar ahí alrededor de ese poste clavado con la cadena, creció. Se hizo un elefantote. Y él se educó que estaba amarrado con una cadena, luego le quitan la cadena y él de todos modos está girando ahí junto a la cadena como que estaba amarrado. Pienso a veces que muchos cristianos no se dan cuenta de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De verdad, hermanos. Y no pueden disfrutar de vivir una vida como de disfrute en disfrute, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No estoy hablando de prosperidad, no vayan a interpretar, hermanos, y grite, estoy en victoria, hermano. No, estoy hablando de una vida real, de que usted tuvo comunión con Dios ayer, hoy y mañana y pasado, y experimenta la vida santa de Dios ayer, hoy y mañana, y que no la vivió ayer y la va a vivir entre 2 meses, y mañana cae a una debilidad, y pasado mañana cae a otro desánimo, y usted dice, bueno, ¿y qué es lo que me detiene? Como que hay una cadena que me tiene amarrado. No, hermano, ya tiene que darse cuenta que no vive bajo esclavitud. A veces lo que nos traiciona es nuestra mente, porque el Señor ya nos hizo libres. El Señor ya murió por nuestras culpas. Así es que nosotros, hermanos, o nos damos cuenta que servimos al Señor y tenemos la libertad en el Señor, o no nos damos cuenta que todavía no hemos sido libres, que por lo tanto hay cadenas todavía. ¿Se entiende, hermanos? Quisiera que ustedes examinaran a la luz de la Escritura, a la luz de su conciencia, y se dé cuenta, hermanos, Cristo lo hizo libre de la condenación, libre del engaño de Satanás. Ya rompió las cadenas que lo ataban. Ya no es vencido usted por el mal. Ya no hay un vicio que lo venza, que no lo vence, que usted ya está encima de eso. Porque eso nos da una idea o nos da una comprensión de que somos esclavos o somos libres. ¿Qué hago yo más durante el día, durante la semana, durante el mes? ¿Veo más la Biblia o veo más la televisión o el teléfono? ¿Qué es lo que yo veo más? Ahora, ¿soy esclavo? ¿En verdad soy esclavo y no puedo soltarme de eso? Porque si el Hijo de Dios os libera, seréis verdaderamente libres, no por la religiosidad. Si tú te sientes esclavo, hermano, es mejor que le pidas a Él que te libere. Pero si eres libre y no te has dado cuenta, hermano, es tiempo de que disfrutes la libertad de los hijos de Dios. Ya no hay por qué estar viviendo bajo la influencia de Satanás. Ya lo hicimos mucho tiempo. Ya lo vivimos demasiado tiempo, viviendo en angustia, viviendo en dolor, en aflicción, por la condenación del pecado. Basta ya, hermanos, de
de ser presa, sino físicamente o por obras del pecado, también en nuestra mente ser esclavizados. ¿Por qué? Porque o servimos al Señor y somos esclavos de Él y desechamos todo lo que es del mal, totalmente. No podemos estar esclavizados al pecado y al mismo tiempo esclavos de Cristo. No podemos. No podemos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios y tener libertad también para ir a hacer el pecado. No podemos, hermanos. O somos libres y esclavos de Cristo o no lo somos. Una de dos. El apóstol Pablo decía, hermanos, que él se constituía un esclavo por amor. Quisiera que usted comprendiera hoy, esta noche, y dijera, se oye feo la palabra esclavo, pero no es malo ser esclavo de Cristo, es malo ser esclavo del pecado. ¿Se entiende? Ser esclavo de Cristo es ser esclavo de lo bueno, del bien y de todo lo que es bueno. Es algo que nos va a ligar a Él y que por amor a Él vamos a hacer todo eso que está, hermanos, en Dios. Todo lo bueno. Todo lo haremos por amor a Él, no porque nos obliga, no porque nos encadenó, como Satanás nos tenía atados y íbamos a la fuerza, muchas veces sin voluntad propia, pero en Cristo Jesús ya no es así. Porque ahora le servimos por amor, completamente felices, porque le amamos a Él. Amén.